Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 14 y versículo 30, donde dice: Pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro llegó hasta donde estaba Jesús. Mateo, en una figura de lenguaje, dice que Pedro vio el viento, es decir, vio el efecto del viento. Hasta aquel momento, los ojos del hombre estuvieron fijos en Jesús y los de la fe en su poder. Luego los ojos del hombre se apartaron de Jesús y los de la fe se nublaron con los efectos del temporal, naciendo el miedo donde antes había sido confianza plena. Había llegado, pero su fe se debilitaba. No había perdido totalmente la fe, pero tenía poca. Note que Pedro es un hombre que no tiene un término medio, o tiene mucha fe o tiene poca fe. Como escribe Henderson cuando dice que este Pedro es una persona interesantísima. Nada hace a medias. Cuando es bueno, es muy bueno. Pero también cuando es malo, es muy malo. Y cuando se arrepiente, llora amargamente. Pasa de dar la confianza a la duda, como señala el capítulo 14, versículos 28 y 30. Y también de una profesión clara y abierta de Jesús, como el Cristo pasa a la reprensión en ese mismo Cristo. Mateo, capítulo 16, versículo 16, dice: Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también Mateo, capítulo 16, pero ahora el versículo 22 dice: Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. De manera que podemos observar cómo el Cristo pasa a la reprensión a ese mismo Cristo, de una vehemente declaración de lealtad a la negación más baja. Mateo capítulo 26, los versículos 33 al 35 dice: Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo: Aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y también Mateo capítulo 26, versículo 74 dice: Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Nótese que de un no me lavarás los pies jamás pasa a un no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Juan capítulo 13, los versículos 8 y 9. Sin embargo, por la gracia y el poder del Señor, este Simón fue transformado en un verdadero Pedro. El efecto del miedo debilitó la fe y comenzó a hundirse. La fe le mantuvo firmemente anclado en Jesús, y el poder de Jesús se le comunicaba en la dependencia de la fe. Cuando desvió la atención de Cristo para centrarla en el entorno tormentoso, la fe se debilitó y el poder de Dios dejó de surtir efecto. De manera que Pedro aprendería una lección que no se le olvidaría jamás. Y es que por esa causa, cuando muchos años después escribió su primera carta, recogió en ella el modo como es guardado el cristiano, cuando dice: somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. El poder de Dios es el que guarda al creyente. La fe es la respuesta, es el medio para disfrutar del poder. Toda victoria que vence al mundo está asegurada en la fe. La primera epístola de Juan,
capítulo 5 y versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y está la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria está siempre vinculada con la fe, en la experiencia de vida cotidiana. La fe, que fue necesaria como objeto instrumental para el nuevo nacimiento, desarrolla luego esa misma instrumentalidad para la vida de la dependencia de Dios en cada momento. La fe es el instrumento de victoria que hace al creyente un vencedor, porque lo vincula con Cristo y su poder, descansando plenamente en Él, en una entrega sin reservas. En medio de una fe que vacila, el Señor concedió tiempo suficiente a Pedro para que clamase por salvación. Los profesantes se hunden para siempre. El verdadero creyente es sostenido por el poder de Dios, ya que los verdaderos creyentes solo comienzan a hundirse, pero no se hundirán definitivamente, porque Dios no deja para siempre caído al justo. El Salmo 55 y versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Nótese que la oración de Pedro fue una sencilla oración. Ante un gran peligro, son suficientes pocas palabras. También debe de apreciarse en el texto el modo como oró Pedro, ya que primeramente lo hizo clamando. El verbo expresa también la idea de clamar, decir enfáticamente la necesidad. Así es la oración conforme a la voluntad de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías capítulo 33 y versículo 3. El clamor aquí fue expresado en un grito de auxilio que se levantó sobre el ruido del viento fuerte y del mar embravecido. No hace falta gritar a Dios, ya que Él puede oír la oración expresada solo con la mente, sin palabras audibles, pero lo que Dios establece es el clamor del corazón. Note que no son las oraciones frías, establecidas y rituales las que le agradan, sino las del alma vertida en la presencia suya, con lágrimas espirituales que imploran, clamando la ayuda de Dios. En segundo lugar, la oración de Pedro fue una oración concreta. No usó una larga expresión, sino la necesaria para la urgencia necesidad. Una oración brevísima: Señor, sálvame. El grito de socorro solo se produce cuando hay clara percepción de un peligro inminente que debe de ser superado. La oración es un grito de socorro, solo es posible cuando hay discernimiento de la situación que requiere solución urgente. En tercer lugar, fue una oración de dependencia, ya que sabía que el único que podía cambiar la situación y salvarlo del peligro era el Señor. En esa expresión sencilla, sincera y de fe, Pedro ponía su vida en las manos de Jesús. Este es el tipo de oración que todo creyente necesita e imprescindible también para la Iglesia. Debe de señalarse también que es preciso orar clamando, pedir por necesidades concretas y hacerlo en dependencia plena, esperando solo en el poder del Señor y su gracia. Continuará con el versículo 31, donde dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudates? El grito de Pedro, mientras se hundía, fue respondido por la actuación y palabras de Jesús. En el mismo instante, Mateo usa un adverbio enfático que expresa celeridad, inmediatez, rapidez urgente, ya que el Señor extendió la mano y trabó de la de Pedro, restaurándolo nuevamente a la superficie del agua. El tiempo de salvación
es el mismo de la petición de ayuda. No era necesario que Jesús hubiese tomado a Pedro de la mano para salvarlo. Una palabra de su poder hubiera sido suficiente, pero el Señor quería que su discípulo de fe pequeña sintiese el contacto de su mano que expresaba amor y poder. La mano del Señor está siempre pronta para socorrer a cualquier creyente que se esté hundiendo y clame a Él. Y nada más seguro que conocer el amor de Cristo para entender que su gracia y misericordia están a la disposición del creyente en cualquier circunstancia difícil, por lo que esté pasando. Junto con el amor de salvación está también el amor de corrección. No afeó la conducta de Pedro, simplemente apeló a su debilidad de fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudates? El Señor corrige y reprende a todos los que verdaderamente ama. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19 dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora bien, ¿sintió Pedro vergüenza por su falta de fe? Y también, ¿sintieron los otros discípulos algún reparo contra Pedro? Probablemente ninguno. Ni Pedro ni los otros 11 apóstoles sintieron nada de ese sentimiento, porque todo cuanto humanamente estuviese presente, positiva o negativamente, quedaba eclipsado por la presencia y el poder del Señor. Jesús reprendió la duda de Pedro, no tanto su poca fe. Una fe verdadera puede estar presente aunque sea poca en cantidad, porque basta una pequeña cantidad de verdadera fe para mover montañas. Mateo capítulo 17 versículo 20 dice: Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La duda solo aparece cuando la fe es débil, no tanto cuando es pequeña. La fe de Pedro se empequeñeció cuando sopesó las circunstancias adversas que le rodeaban, ya que éstas pudieron más que la fe. Es sobre esta debilidad de una fe, no tanto pequeña sino empequeñecida, por la que Jesús llamó la atención de su discípulo. Santiago enseña que el que duda es semejante a una ola del mar, arrastrada de un lugar a otro. Santiago capítulo 1 y versículo 6. El Señor le hace reflexionar, ya que no solo advirtió a Pedro sobre su poca fe, sino también le hizo notar que no había razón alguna para dudar, cuando le dijo: ¿Por qué dudates? Como si dijese: ¿qué razones te movieron a la duda? En ningún momento las promesas de Jesús dejaron de cumplirse. En ninguna ocasión el poder de Jesús dejó de manifestarse. Por tanto, no había motivo alguno para dudar cuando había llegado ya al lado de Jesús, caminando en medio de la tempestad. Continúo ahora con el versículo 32, donde dice: Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Note que la barca estuvo azotada por el temporal, mientras Cristo estuvo fuera de ella. El temporal se calmó cuando subieron a la barca. La tempestad producida por el viento cesó, porque también cesó el viento. La naturaleza estaba al servicio del Creador y acatada su voluntad sin reservas, porque ya Jesús había calmado el temporal en otra ocasión. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8 y los versículos 23 al 27 dice: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En la ocasión anterior, el temporal estaba en el momento de máxima intensidad, cuando fue calmado por el Señor. Pero en esta ocasión se calmó en cuanto entró en la barca. El Señor pudo haber seguido caminando sobre las aguas hasta la orilla, mientras los discípulos venían a la tierra con la barca, pero quería demostrarle su amor con su compañía, y con ella darles la seguridad y confianza que ellos necesitaban, de manera que no debían de sentir ninguna inquietud, porque ellos estaban con Emmanuel, Dios con nosotros, como así nos muestra Isaías capítulo 7, versículo 14 y Mateo capítulo 1, versículo 23. Lo que antes había sido un remar dificultoso se convirtió luego en algo sencillo, llegando rápidamente a tierra. Juan capítulo 6, versículo 21 dice: Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Tiempo después de esto, el Señor diría a los suyos en otro momento de conmoción personal: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan capítulo 14, versículo 1. La fe es lo que permite descansar en Jesús, aunque el entorno ruja, el temporal de la vida. Continuará con el versículo 33, donde dice: Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Los que estaban en la barca es una forma para referirse a los 12 que hicieron la travesía desde la orilla opuesta. La palabra vinieron no está en la mayoría de los manuscritos más seguros y probablemente se ha interpolado por la acción de algún copista, ya que no tenían que venir porque estaban allí. Tal vez alguien quiso enfatizar el hecho de venir ante Cristo para adorarle. Los discípulos, note que le adoraron. Ahora bien, ¿dónde? En la barca a donde había subido. Tal vez lo hicieron cuando llegaron a la orilla. Allí, los que estaban en la barca cayeron delante de él en adoración. Algunos de los modernos arianos procurarán desvirtuar la palabra adoración, convirtiéndola en algo así como rendirle pleitesía, pero note que el poder de Jesús manifestado en sus obras y en sus palabras no dejaba otra opción que reconocerlo como el Hijo de Dios. Los apóstoles estaban viendo al Dios único y verdadero revelado en Jesús. También es sorprendente que todos los que niegan la deidad de Cristo traducen la misma palabra en todas las ocasiones en que se relaciona con el Padre, como adorar, mientras que la cambian en otra cuando se trata de Jesús. Pero lamentablemente estos herejes, no teniendo al Hijo, tampoco tienen al Padre, y por tanto no tiene ni vida eterna ni perdón de pecados. La convicción profunda en los 12 de la deidad de Jesús se va asentando hasta que llegue al testimonio de fe un poco más adelante, en Mateo capítulo 16, versículo 16, donde dice: Respondiendo Simón, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El título que dan a Jesús del Hijo de Dios era considerado por los judíos como un título mesiánico, especialmente en el contexto de este Evangelio según San Mateo, como por ejemplo
capítulo 16, versículo 16, capítulo 26, versículo 63, y también en Juan, capítulo 1, versículo 49 y capítulo 6, versículo 69. Estaban reconociendo que Jesús era el Mesías prometido y enviado por Dios. Los judíos acusaron a Jesús de blasfemo por usar este título. Juan capítulo 10, versículo 33 dice: Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y también Juan capítulo 19, versículo 7 dice: Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. La convicción de que Jesús era divino estaba asentándose profundamente en su mente y en su corazón, porque, como había dicho Nicodemo, nadie puede hacer aquellas señales si Dios no estuviera con él. Juan capítulo 3, versículo 2. Años después, un rabino monoteísta, como todos, afirmaría que en Jesús residía corporalmente la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Era Dios, por tanto debía de ser adorado. También es notable observar que en toda la Escritura, cuando alguien quiso adorar a quien no es Dios, fue llamado a dejar de hacerlo inmediatamente, pero en cambio Jesús recibe adoración porque es verdaderamente Dios. La vida de los creyentes es, en ocasiones, como un barco en medio del viento contrario. Dios permite las dificultades para el bien de sus hijos, produciendo en ellos los elementos espirituales que consolida y dan valor a su vida. La primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 6, dice: En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas de la vida cristiana es también el medio por el cual Dios muestra su gloria de modo que los suyos le conozcan mejor. Juan, capítulo 11, versículo 4 dice: Oyendo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El creyente debe pasar por pruebas y aflicciones, ya que muchas veces los conflictos serán desencadenados por Satanás a modo de persecuciones y otro tipo de dificultades. Lucas capítulo 22 y versículo 31 dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En el mundo el cristiano debe de esperar continuamente la aflicción. Juan capítulo 15 versículo 20 dice: Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero en cada momento de adversidad el Señor conoce el problema de los suyos. Marcos capítulo 6 versículo 48 dice: Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Su promesa garantiza que estará siempre con los suyos. Mateo capítulo 28 y versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y no solamente estará todos los días con los suyos, ya que siempre dispuesto y pronto para oír el ruego de quienes estén
en dificultades y pruebas. El Salmo 91 y versículo 15 dice: Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. El secreto del éxito en la vida cristiana está en marchar siempre con los ojos puestos en Jesús, como así nos enseña Hebreos capítulo 2 y versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El fracaso está en lo contrario, es decir, en dejar de ver a Jesús para volver a prestar atención a los problemas que siempre rodean, como señala Mateo capítulo 14 versículo 30. El gran fracaso está en dudar del poder de Jesús, como muestra Mateo capítulo 14 versículo 31. Pero la victoria se obtiene y se experimenta cuando Cristo está en el barco de la vida. También debe de recordarse que todo el poder viene del Señor. Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya que no hay razón para el desaliento cuando nuestro Dios está en nosotros y por nosotros. Romanos capítulo 8 y versículo 31 dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y voy concluyendo con estos versículos que acabo de compartir. Y podemos observar que cuando nos sentimos frustrados, ansiosos, desconcertados y asustados, Satanás nos tienta para que nos preguntemos por qué Dios permite que tales cosas le sucedan a sus hijos. Y si mantenemos la atención en esas cosas, comenzamos a hundirnos y nos hundiremos con tanta seguridad como pasó, por ejemplo, con Pedro. Pero si suplicamos ayuda al Señor, Él acudirá a rescatarnos con tanta seguridad como pasó con Pedro. Amigo y amiga oyente, aunque todavía no seas un discípulo de Jesús, puedes serlo si acudes a Él para que Él salve tu alma. Por tanto, yo te animo ahora a que tú en oración ores a Él, clames a Él y Él te salvará. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Señor Jesucristo, no te conozco aún, pero sé que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Vengo en oración ante ti y lo hago en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y delitos. Creo en tu obra salvífica que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Ahora te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.